una mentalidad fascista que es aplaudida y que irriga los poderes fácticos, que va a través de la formación del imaginario popular, haciéndole creer a las gentes que efectivamente existen razas superiores, cuando aquí prácticamente nadie es blanco, y que los que tenemos un color diferente en la piel no tenemos el mismo estatus como seres humanos. Colombia es una de las sociedades más desiguales socialmente de la tierra. Comparte los puestos de mayor desigualdad del mundo con Chile, con Guatemala, con Sudáfrica. Eso indica que en estas sociedades, una heredera del apartheid, por ejemplo, cuando físicamente se separaban a las personas de piel clara de las personas de piel negra, se les separaba en la economía, en los puestos de trabajo, en la calle, en la movilidad, en el barrio, en los colegios, se les separaba en el poder, obviamente, porque para unos era y para otros no, que era la mayoría, y que desató incluso un conflicto armado en Sudáfrica del que fue hijo Nelson Mandela, y quizás una experiencia que hoy nos muestra que a pesar de la paz, a pesar de derrumbar el apartheid, la desigualdad permanece. La desigualdad es mucho más difícil de eliminar, va más allá de las normas, porque tiene que ver con la cultura, con los procedimientos económicos, con las mentalidades de la gente. Eso que vemos en Sudáfrica, desde otro punto de vista en Israel, o en los Estados Unidos, o en la Europa de hoy, en el mar Mediterráneo, está en Colombia indudablemente. Una discriminación profunda. Muchas veces en mis discursos muestro el ejemplo de la cuenca del Océano Pacífico a nivel mundial. Cuando ustedes recorren las fronteras terrestres de ese océano, que viene a ser el océano más grande del mundo, encuentran muchísima riqueza. En Australia, en Nueva Zelanda, allá en el Asia, en el Extremo Oriente, en la China, en el Japón, en Corea. En el lado americano encuentran casi lo mismo: California, Alaska, el Canadá, Vancouver, el Acapulco de México, las principales ciudades de Centroamérica, sus capitales están allí, Panamá, el Chile, Perú, su capital Lima, las principales ciudades del Ecuador, y solo en un trocito de ese mapamundi, el Pacífico colombiano, ven y encuentran el pedazo más pobre de todo el mapamundi del Pacífico, el pedazo más pobre de Colombia. ¿Por qué? Porque allí habitan en mayoría los habitantes que vinieron del África a la fuerza esclavizados. Porque allí fue donde se liberaron a sí mismos, aprovechando la densidad de una de las selvas de mayor biodiversidad del mundo, el Chocó biogeográfico, porque allí construyeron caseríos que se volvieron ciudades, porque allí entonces quienes habían esclavizado entendieron que ese mundo era para dejarlo aparte, para olvidarlo, que ese mundo de libertad no respondía a sus intereses, y por 2 siglos de vida republicana nunca miraron hacia el Pacífico colombiano. Hoy es la zona de mayor exportación de cocaína del mundo. Y aún se preguntan que por qué. ¿Cuáles las razones si no encuentran las 2 lógicas? La de la exclusión y la de la construcción de estas economías ilícitas en manos de poderosas organizaciones multinacionales. Lo mismo podríamos hablar de Haití hoy. Es que es una especie de venganza del esclavista, la exclusión territorial y poblacional, que es mucho más profunda
en la mujer negra que habita ese mismo territorio, porque entonces se producen tres grandes exclusiones al mismo tiempo en su cuerpo y en su ser: la del territorio, la de la etnia, la de ser mujer. Si quisiéramos encontrar entonces cuáles son las personas más excluidas en la sociedad colombiana, esas serían las que habitan el Pacífico, que son afrocolombianas y que son negras. Esa múltiple exclusión configura entonces los dos extremos de nuestra desigualdad. En un lado, en la parte pudiente, los herederos de los esclavistas, que no han dejado el poder, ni el económico, ni el comunicacional, ni muchos otros poderes hoy en Colombia. Y en la parte de abajo de esa gran distancia social, la mujer negra en el territorio excluido del Pacífico o del Caribe, o de los barrios populares de la ciudad de Bogotá, porque como una especie de red se va llevando la exclusión y la pobreza a cualquier lugar del territorio. Nosotros quisimos cambiar eso. En parte, el cambio consiste en cambiar eso. La votación prácticamente generalizada, llegando hasta un 80-90% incluso, en las poblaciones del Pacífico colombiano, en menor medida las del Caribe, las votaciones de la pobreza acudiendo en masa a las urnas para tratar de cambiar el país, las votaciones de más de 1 millón de muchachos y muchachas que en su generación nunca votaban, pero que esta vez fueron por primera vez a votar, decididos a cambiar el panorama político de Colombia, cambiaron en 200 años por primera vez los resultados electorales en favor de un movimiento progresista que quería luchar contra la desigualdad social. Y ese movimiento progresista, reconociendo precisamente cuál era su esencia, su raíz, como dice este evento, su raíz, la lucha contra la desigualdad, y por tanto en manos de quienes más han sufrido la desigualdad, decidió que la vicepresidenta de la República fuera una mujer negra del Pacífico colombiano. Francia Márquez. Y no saben ustedes lo que ha sufrido en este año que llevamos gobernando. Persecución permanente, un poderío mediático, claro, cuyos propietarios son hombres blancos, poderosos, como cabalgando como antaño, como con el látigo como antaño, como esgrimiendo los esbirros, los grillos como antaño, mirando a ver si la vicepresidenta se subió en un helicóptero, si la vicepresidenta tiene una casa, si la vicepresidenta camina por la trocha, si lo que hicieron los vicepresidentes desde que la figura existe, lo hace la vicepresidenta para criticárselo a ella, no a quienes estaban antes, porque para quienes estaban antes era normal y lógico que se usara un helicóptero público para desplazarse, pero ¿cómo va a ser igual y lógico que una vicepresidenta de color diferente, heredera de los esclavos y no de los esclavistas, pueda hacer el mismo uso de las casas y de los instrumentos de los herederos de los esclavistas que gobiernan a Colombia? Es como si se repitiera esa escena del esclavista persiguiendo al esclavo porque éste intenta ser libre. Una y otra vez, ¿cuántas veces esa escena no ocurrió en las Américas? Y aquí es como si la votación popular no importara, es como si
el hecho de las urnas y del cambio que dio el pueblo no tuviera ningún tipo de importancia, es la creencia de que a pesar de su derrota en las urnas se quisiera imponer la misma cultura, las mismas normas, la misma política para que el país no fuese capaz de pensar que es posible el cambio. Pues a nosotros nos corresponde hacer posible el cambio. Al pueblo le corresponde no dejar perder la oportunidad. Claro que tiene que cambiar el Pacífico, claro que las inversiones tienen que priorizarse a quien fue siempre excluido, claro que en lugar de la guerra hay que hacer la paz, claro que hay que disminuir las distancias entre los dos extremos de la desigualdad social. Claro que los pueblos excluidos tienen todo el derecho a hacer lo que han hecho los excluyentes sin caer en su propia maldad, en su propia ansia de sangre, de masacre, de muerte, de violencia. Claro que tenemos que construir una democracia. Y claro que la lucha por esa democracia en Colombia, que le corresponde al propio pueblo, indudablemente sin él no se podría, necesita de una fuerza a nivel del planeta misma, de la tierra. Los parias de la tierra, decía el poeta, tienen que juntarse. Los parias de la tierra tienen un poder, su unidad. Y este evento marca algo similar. Marca ese camino que hemos dialogado muchas veces. Cuando llegamos a Washington, por ejemplo, capital del poder mundial, encontramos un pueblo negro, encontramos un pueblo parecido a nuestro pueblo, encontramos de las luchas del pasado, porque por allí limitaba el norte y el sur norteamericano, que entró en guerra precisamente por estas circunstancias de la libertad. Allí hay un Congreso que hace normas y leyes y tiene una enorme bancada afroamericana. Allí hemos dialogado con sus representantes. Allí incluso se llegó a un acuerdo, hacer en Washington, la capital del poder mundial, el gran Congreso de los pueblos afroamericanos y ojalá del mundo, para confrontar la existencia de dos poderes, el del poder dominante hasta el día de hoy, que es el poder del capital, y el poder de los pueblos. Esa idea surgió allí, de pronto podría ser canalizada en esta reunión, porque esa unidad de los pueblos descendientes del África, de esas épocas ignominiosas, históricas, de una humanidad que permitió que forzadamente se llevara un pueblo de un continente al otro para una esclavitud perpetua, esos pueblos reunidos pueden tener un absoluto momento de emancipación de nuevo. Yo creo que el mundo necesita de la emancipación. Es su última posibilidad. Hemos hablado mucho de la crisis climática, pero lo que va marcando es la posibilidad de una extinción del planeta. Cuando los pueblos afro ahora, voluntariamente, si esa palabra se pudiera colocar, tratan de llegar a Europa por el mar Mediterráneo, muchos muriendo, la fosa común más grande del planeta, hoy cerca a la ciudad donde se creó la palabra democracia, que es Atenas. La fosa común más grande en el fondo del Mediterráneo nos está indicando que esa crisis climática que deja sin agua, sin comida, a decenas de millones de personas que se vuelven centenares, va marcando la extinción de la vida, pues también va marcando una bifurcación de la política mundial. La barbarie, los que disparan, los que apartan las lanchas, los que las dejan hundir,
el terrible episodio que hoy ha vivido la humanidad, donde 5 grandes ricos se ahogan en un submarino y todas las cadenas mundiales van detrás de ellos, y decenas de inmigrantes que el mismo día se ahogan en el mar Mediterráneo porque no los quisieran rescatar y ninguna cadena se ocupó de ellos. Esa desigualdad que vimos en ese momento, por azar de la vida, nos está mostrando la barbarie. Pero hay otra posibilidad, la democracia profunda y radical, a escala global. Uno de los 2 caminos escogerá la humanidad, la historia futura, y de ello dependerá la vida del ser humano, porque la barbarie no será sino la antesala de la extinción, mientras que la democracia profunda y radical será la posibilidad de una nueva evolución del ser humano, de una nueva, se llama revolución del ser humano a escala global. Así que juntar los pueblos es fundamental. Me han pedido que como jefe del Estado le pida a las Naciones Unidas que este día se considere el Día de la Mujer Afromundial, el Día de la Mujer Afro. Y eso pues lo llevaremos oficialmente. Ya las instancias que dirigen ese organismo tomarán las decisiones, pero será una propuesta de Colombia. Y a cambio, no por transacción, les pido más fuerza para juntar pueblos del mundo. No tenemos otra opción, juntar los pueblos del mundo. Y si el eje de esa gran unidad humana comienza por las poblaciones descendientes de África, mucho mejor, porque es una verdadera emancipación. Gracias por haberme escuchado, muy amables. A continuación, en presencia del señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego, procederemos a la firma del memorando de entendimiento entre la ministra de Igualdad Racial de Brasil, Anielle Franco, y la vicepresidenta y ministra de la Igualdad y Equidad, Francia Márquez Mina, de Colombia. Fuerte el aplauso para ellas. Este documento, denominado Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Igualdad y Equidad de la República de Colombia y el Ministerio de Igualdad Racial de la República Federativa de Brasil, busca aunar esfuerzos en la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad racial entre estas naciones. Procede a la firma de este memorando la vicepresidenta y ministra de nuestro país, Francia Márquez Mina. Procede entonces a la firma Anielle Franco, ministra de Igualdad Racial de la República Federativa del Brasil. Con este memorando se busca entonces contribuir al fortalecimiento institucional del carácter multiplicador de la alianza de estas naciones en pro de la igualdad racial en América Latina. Fuerte aplauso. Queremos invitar en este momento a nuestras panelistas y moderadoras de la agenda dispuesta para este encuentro internacional Tejiendo desde la Raíz para realizar la foto oficial de nuestro evento.